¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy, pues como siempre, muy bien, porque tenemos cosas de Asturias que contaros y que compartir con vosotros. Una de las cosas más asturianas son nuestras fiestas, y esta en concreto de los huevos pintos, emblemática aquí en Pola de Siero, donde se celebraron durante el día de hoy, y en Sama de Langreo en su momento. Y en todo el mundo, porque la fiesta de pintar huevos y la simbología, el significado, viene ya de muy atrás. Hoy, una de las artesanas más longevas y más históricas de Pola de Siero en el hecho de pintar huevos, nos recibe Teresa Ardura. Pues estamos muy emocionados aquí en Secretos de Asturias porque Teresa Ardura, que es esta mujer Hola. Artesana, ¿qué tal estás? Además vaqueira con ese apellido. ¿Cómo estás, Teresa? Hola. Gracias. A vosotros. Gracias por recibirnos en tu casa, ni más ni menos, en esta casa tan preciosa, para mostrarnos toda la producción que hoy has ofrecido en esa fiesta de los huevos pintos. ¿Vamos allá? Por supuesto, adelante. Vamos allá, vamos allá. No sabéis, en Secretos de Asturias, lo que nos presta estar contigo, Teresa Ardura, aquí en tu taller. Y además, es que claro, yo investigué para hablar de los huevos pintos y me dijeron que tú eras la más veterana en este momento, ¿no? Sí, llevo ya 48 años pintando. De verdad. Eso oficialmente, Ya. con mi puesto y tal, pero bueno, aquí en La Pola siempre pintamos ya desde pequeños. Porque esta tradición, si sois, con ese apellido Ardura, alguna raíz de vaqueira habrá, pero ¿de dónde te viene? La tradición de mi padre. Mi padre siempre pintó, les hermanes lo mandaban, no pintaban como nosotros, hacían flores y cosas sobre la marcha porque se los comían. Eran unos tiempos difíciles, pero él fue quien nos inculcó el pintar los huevos. Porque los huevos pintos, que es una historia muy larga que viene de allá, de muy atrás, aquí es fiesta de interés turístico nacional desde 1968, pero en tiempos de Cuaresma, que estamos ahora más o menos, ¿no? Pues la hemos pasado, pues había que, con los huevos que sobrantes, ¿no? Había que cocerlos para que no se pudrieran. Y entonces luego pues se pintan para decorarlos. Pero esto de pintarlos también viene de la tradición minera del siglo XIX, incluso del siglo XVIII y de más atrás, ¿eh? Porque el huevo en sí pues significa lo que significa, ¿no? Una espera, esa vida latente. Entonces aquí Teresa empezó a pintar y pintado todos los años. Y este año, me quise pegar un año sabático. Necesito un poco de descanso. Son muchos años, las cosas avancen muy a prisa, internet me supera, entonces, prefiero descansar y volver ya a tomarlo de otra manera. Total, que Teresa desde pequeña empieza a pintar huevos porque te enseña tu padre, ¿no? Sí. Con una técnica muy sencilla que es... En principio lo que hacemos es dibujar, dibujamos siempre. ¿Qué pasa? Que tiene que ser esta medida. ¿Por qué? Porque yo cojo esta parte, una cara. llano, es para que no se me vaya. Entonces aquí tengo que plasmar el dibujo. Y luego a partir de ahí, pues nada, a pintar. Claro. Se pinta en caliente, en frío, depende con qué pinturas vas a utilizar. Porque, como yo he estado el otro día con ella, ya hemos hablado, yo me he enterado de muchas cosas. Ella efectivamente coge la cara que precisa, por lo que sea, a lo mejor, ¿no? O eliges la que te viene a la mano, ¿no? Normalmente según tu palma, pues ya vas a coger el plano. Vale, entonces coge el plano y ha hecho aquí, por ejemplo, un hombre ordeñando. Y detrás escribe pues una dedicatoria, una frase divertida. Y los huevos que eliges no son de gallina. No me gustan los de gallina porque tienen porosidades, grumos. Sin embargo, los huevos de pato, como puedes ver, mira qué finura, tienen la propia cera del animal y a la hora de pintar el color, sorprendente. A Teresa le gusta más que los huevos estén llenos, o sea, que no estén vaciados, ¿no es así? ¿Me dijiste el otro día? Sí, como antiguamente lo hacíamos, sí. Este pesa, o sea, que este está cocido, ¿no? Podemos entender, está cocido y es un huevo con el escudo del Real Sporting de Gijón, porque aquí en La Pola, ¿quién no es del Sporting? Ya. Hombre, muy bien. No te voy a poner en un compromiso, Teresa, pero bueno, aquí está el huevo del Sporting. Bueno, pues vamos entonces, si te parece,
a comenzar con nuestra tarea. Bueno, cuéntame entonces, Teresa, empezamos ya, el huevo está caliente en teoría. Está caliente, está recién cocido, porque necesito aprovechar este calor para que coja bien la tinta china. Ay, amiga, pues porque si no se me diluye todo. Ah, vale, vale. La técnica al revés sería cuando vas a pintar en frío, que son aceites, entonces necesites tener el huevo frío. Yo ahora mismo ya pinto con pinceles, pero siempre pinté con plumines. Bueno, y ya cuando empecé de pequeña, que me enseñó mi padre, pues nada, lo hacía con un palillo y un poco de algodón. Eso me contaste. Oye, vaya pulso que tienes, ¿no? Sí. Y una de las principales cosas que hay que tener. Mira qué pulso. Escucha, ¿y esos pinceles tan sofisticados dónde los conseguís? No, en todos lados. Sí. Sí, hombre, hay los mejores y tal, pero bueno, no hay una cosa que no tiene que ser nada especial. Un poco de gusto, pintar y ya está. Cada uno emplea como quiere. Y sí, pulso, a ver, son muchos años. Vaya diferencia. Vaya diferencia. Va tomando sus colores, lo meto en agua, con lo cual limpio el pincel. En agua. Van al agua. La tinta china va siempre al agua. Lo limpio y aplicas otro color. Bueno, pues aquí tenemos una cesta de huevos más grandes que pinta Teresa Ardura, pues pintó en su momento. ¿Estos son de este año? Sí, bueno, a lo largo del año vas pintando. Escúchame, ¿cuánto tiempo tardas, por ejemplo, en hacer este? Aquí está esta parejina bailando y dice un refrán, dice: llaman a Pola de Siero, capital de Asturianía, pero por huevos pintos es la reina la alegría. Bueno, pues aproximadamente 1 hora, porque, bueno, lleva mucho trabajo y hay que escribir y es todo redondo y 1 hora no me la quita nadie. ¿Y en cuánto lo vendes? Cuéntame. Bueno, pues ese en concreto unos 10 euros aproximadamente. Si llueve, un poquito una rebajilla, ¿no? Claro, hay que vender. Por supuesto, nuestra patrona, la Virgen de Covadonga, con este otro refrán, de la corona del cielo, una esmeralda cayó, y esa esmeralda es Asturias, la tierra donde vivo yo. Pero tú, lo que fuiste, Teresa, aparte de con un pulso extraordinario, que estoy como alucinada, es una excelente dibujante, ¿no? Bueno, me gustó siempre dibujar y bueno, pintar. Pero miren qué monada, ¿eh? Aquí está la parejina. Qué monada, esto es cosa tuya. Sí. Por supuesto. Tienes otra por aquí. Aquí están bailando. Que te habrán servido de modelo para los huevos, ¿no? Sí, para un recordatorio, sí. Ya. Y aquí la manzanera con las madreñas. ¿De dónde sacabas la inspiración, aparte de lo que podías ver alrededor? Cualquier cosa que veía que me llamaba la atención, pues digo, pues mira qué pareja más chula. Para los huevos. Sí. Fíjate, aquí está la parejina, aquí bailando. ¿No te apeteció dibujar para nada más? ¿Algún periódico? No. No tenía tiempo. No. Sí, me gusta pintar, pinto algo, sobre todo me gusta la acuarela muchísimo. Ya. Pero bueno, tampoco soy nada buena. Es verdad, ¿no expusiste? No. No te apeteció. No me siento con tanta calidad. Una cosa y una artesanía y ahora ya otros niveles que va. Huevos de oca. Sí. Huevos de oca. Todavía están sin pintar. Pero bueno, que los tiene ahí Teresa para... Huevos de codorniz. Miren, por favor. Miren, por favor. Bien, aquí un refrán divertidísimo. Con el verde de los prados y el sabor de la manzana... Puede estar bien orgullosa esa tierra asturiana. Claro que sí. Bueno, pues, ¿cuál es tu tema favorito? Ya para ir finalizando. Bueno, todo lo que tenga que ver con Asturias y los paisajes me encantan. Parejes, me gusta mucho todo lo de Pinón y Telva. Bueno, en realidad gústame todo. Efectivamente, Pinón y Telva, aquí lo tenemos. Aquí los tenemos. Y me consta también que tienes clientes de fuera, no solo de Asturias, de España, sino de fuera, extranjeros, que te conocieron en su momento en la exposición de los huevos pintos y que te preguntan y te piden, ¿no? Sí, todos los años y os gusta tener un huevo y van coleccionando, hacen sus pequeñas colecciones y sí. Lo que nos ha prestado este secreto prestoso, el secreto de Asturias, sobre uno de los temas etnográficos más conocidos de nuestra región, ¿verdad? Sí.
Y bueno, estar con Teresa Ardura, pues me ha prestado un montón. Y a mí también, muchas gracias. ¿Te ha prestado, de verdad? Oye, gracias. ¿Qué detalle has tenido? Porque esto es un regalo que nos ha hecho. ¿Cuánto costaría? Porque cada huevo, ¿cuánto costarían? ¿5 euros, por ejemplo? Sí, mira. Oye, déjate, pues aquí ahora voy a poner un puestito con los pocos artesanos que quedan. Gracias, Teresa. A ti, un placer. Teresa Ardura, artesana, la más veterana realizadora de huevos pintos aquí en Siero. ¿Os ha prestado? Pues a mí me ha encantado. Ya veréis el próximo Secretos de Asturias. Mejor, yo creo, posible.